Esta canción es parte de Movimientos para Soltar el Alma, No hay amor sin alma. Es Hola Bill, que está en la cabina de Signos FM. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy felices de estar acá. Gracias por tenernos de nuevo. Les tengo que empezar con algo personal, disculpen eso. Pero al escuchar un disco por primera vez, lo que me ocurre es imaginarme algunas canciones en vivo. Y normalmente me ocurre con las más desgarradoras, tal vez, que ya sabes cómo vas a corear y que va a haber gente a tu alrededor que también lo haga contigo. Pero este disco me provocó, esta canción, un desenfreno como de... O sea, tratar de ver todo lo que iba a ocurrir en el escenario con ustedes tocando estas canciones. Sí. Eso es mi caso, pero para ustedes, ¿cómo se siente estar escuchando este disco ahora que está fuera y que ya no hay pods que subir, ni vueltas que quitar a lo mejor en las canciones y demás? ¿Cómo están sintiendo el lanzamiento de este disco? Pues creo que, sobre todo como en el en vivo, con lo que dices, siento que es tremendo como ese salto de decir, bueno, el disco quedó en el estudio, ahora va a los escenarios y particularmente pues con No Amor Sin Alma siento que fue una canción que desde que estábamos en el estudio ya estábamos diciendo, uff, no, esto, lo que va a pasar, cómo vamos a montarlo, cómo vamos a trasladar este disco al en vivo. Y creo que ha sido un proceso muy chévere porque se empieza a volver como un poco un manto que no solamente se refiere al disco, sino se refiere al tour y como el chip, ¿no? Claro, Entonces, sí, como sí. estamos reentendiendo un poco la banda y al disco en función del Movimientos para Soltar el Alma, que es un disco pues de movimiento, ¿no? De moverse, de desenfreno en algunos momentos, de repente en otros momentos más contenido, pero en corto está siendo pues como una experiencia como muy rica. Además porque estamos con un formato ahorita como de tres, ni siquiera con batería. Entonces hay unos temas electrónicos y unas reglas, digámoslo así, que nos ponen un camino bien interesante. Me encanta cómo lo acabas de decir porque siento un absoluto respeto y admiración por las bandas que están viviendo el presente tal cual, ¿no? O sea, que eso es lo que dicta. Y si es esta formación de tres o si es cómo están sintiendo la música y ahí llevan el disco, pues eso está buenísimo, ¿no? Claro. Eso está increíble. Para la asimilación del presente de la banda era necesario ir tal cual a la montaña antioqueña, porque escuchamos mucho que la música del Pacífico y hay un cuerpo de agua de este lado. Del otro lado también hay un cuerpo de agua. Y como que yo nunca había reparado en que a lo mejor una montaña antioqueña puede darte claridad, ¿no? ¿Por qué la decisión de ir para allá y cómo fue esa experiencia? Creo que llevamos años primero yendo a Medellín, ¿no? Y creo que eso, y hemos ido conociendo personas allá. Y particularmente y paralelamente, pues muchos años también trabajando con Kiko Castro. Este especialmente, digamos, da la casualidad que en esa montaña antioqueña, Juan Di, que es un amigo, montó un estudio de música tremendo que, mm, que es un espacio realmente como espiritual y súper ¿no? retirado y permite como esa sinergia pues de sentarse a hacer música, ¿no? Y veníamos de un disco del anterior de Aurora, en el que fue el disco pandémico, en el que trabajamos cada uno desde su casa, computadores, con 4 productores diferentes. Queríamos hacer ese experimento. Y para este disco, como que dijimos, uy, no, volvamos a construir un disco como en un mismo espacio, en un mismo momento mental. Con las personas como con las que más cómodos nos hemos sentido en Claro. términos como de estar, ¿no? Y de realmente parchar una semana, porque grabando el disco, una parte es grabar el disco, pero realmente la otra parte es sentarnos a hablar con ellos o poner música, mostrarnos música por la noche, el momento de comer, como que todo eso termina obviamente colándose en el disco a nivel como energético. Entonces creo que obviamente da la casualidad que es en una montaña antioqueña, porque Juan Diego es de Medellín y Kiko, que es el productor con el que trabajamos, se fue a vivir a Medellín hace un tiempo. Entonces como que se volvió el lugar y hemos grabado ya como 3 veces allá y realmente sentimos como que es un lugar pues muy especial y como ya casi que sagrado para nosotros para hacer música. Entonces creo que por eso terminamos allá. Y sí, probablemente volveremos todo lo que podamos. Es un lugar muy especial. Oye, está buenísimo darse esa oportunidad como de regresar al viaje de egresados, digamos, Sí. y que vuelva a existir como cierta magia, no que se haya perdido, sino en realidad, ¿no? Como Sí. ver la magia actual, que se llevaron ese viaje, ese primer viaje creativo. Porque de alguna forma el poder ser
autosuficiente para grabar, para crear, como lo demostraron en el disco anterior, pues a lo mejor te da una concepción distinta de qué llevar a una colectividad nuevamente, ¿no? Qué aportar desde las ideas hasta a lo mejor instrumentos. ¿Qué llevaron que fue importante para la creación del disco? Pues creo que de repente incluso parte de la respuesta es que no llevamos. Bien. Porque justamente entramos con una conformación de banda de 3, ¿no? Entonces no llevamos físicamente, sí fue Luis, nuestro ex baterista. Pero digamos que la idea de estar los 3 nos implicó como justamente tener una concepción rítmica como compositores, digamos, y en el proceso de la composición del disco y de la producción, muy distinta, ¿no? Ya no estás entregándole al baterista para que ajuste y para que afine y para que, sino que desde lo rítmico fue la columna vertebral del disco sin tener un baterista y fue de nuevo como muy interesante. Entonces, cuando Luis llegó al estudio, que le dijimos como, pues igual queremos grabar con él porque pues es nuestro amigo, es un Olavil, y pues también queremos que tenga como ese sello, digamos, como sonoro, pero le estábamos también como dando instrucciones, ¿no? Y eso cambia todo. Entonces fue un proceso muy lindo. Yo creo que de ahí ya luego él se fue y ya de nuevo estábamos nosotros 3, digamos, como en el estudio trabajando con Kiko y con Juan Diego, como con algo que ya pues de nuevo de plano era totalmente distinto y creo que nos dio pues como mucha claridad. Y también creo que llegamos con mucha sapiencia sobre, digamos, como la dirección de las canciones, ¿no? También creo que hicimos una muy buena preproducción. Entonces, de nuevo, estar allá en el estudio ya era como saber que estamos como en este lugar mágico en donde le empiezas a echar es como el azúcar encima para endulzar y para terminar de direccionar como el disco de la mejor manera. Bueno, ¿y esta parte del movimiento creen que fue una búsqueda o es una consecuencia después de haberlo trabajado? No, yo creo que fue una búsqueda porque particularmente en este disco dijimos como, bueno, si queremos justamente parte del proyecto de volver a hacerlo en un mismo espacio y tal, era como tener un disco muy sólido a nivel conceptual también, como vamos a concentrarnos en definir como unos principios que lideren un poco el proceso de composición. Y el tema del movimiento y el baile estuvo ahí desde el principio, como que todos dijimos, bueno, qué chimba, ¿no? Desde el rock y desde lo alternativo, como mirar, como fijarnos en la composición, como a qué nos llama desde el movimiento cada una de las canciones. Entonces había una intención ahí, ¿no? De lo que produce a nivel del cuerpo y del baile y demás. Y por eso tenemos esos contrastes, ¿no? Tenemos Crucemos, que es como de disco, ¿no? Como y tenemos No hay amor sin alma, que es una cosa esquizofrénica, ¿no? Y muy filosa. Entonces, esos como que ese fue sí, lo que dirigió un poco ese pensamiento. Entonces, pues lo llevamos ya a cabo, pues sí, preconcebidamente, pues. Bueno, y también algo que pues está bueno de hacer un disco después de 4, supongo, porque no tengo una banda ni creo que la vaya a tener, pero supongo que después de 4 discos en donde te reescuchas y ves la magnitud de tus palabras por las que quedan en una canción, desde ver a alguien escuchándolo o a alguien en un concierto, pues no sé si se vuelve uno más cuidadoso de lo que se dice o de lo que queda registrado en las letras de las canciones, ¿no? ¿Cuál es su vínculo tal cual con la palabra para este disco? Yo creo que se ha fortalecido un montón a través del tiempo. Yo creo que si miramos hacia atrás, antes éramos justamente como muy poco cuidadosos y estábamos como pensando mucho más desde lo melódico y desde, digamos, como de lo estético. Claro, la sonoridad tal vez de las palabras, ¿no? Exacto, sí, y creo que es muy lindo porque también nos deja ver, nos abrió como también un universo de justamente cuál es ese espacio físico en donde habitan de repente las letras de Olavil. Pero a veces creo que justamente en ese proceso nos quedábamos cortos con el por qué y el qué se está diciendo, ¿no? Y creo que llevamos años como hablando de eso y como un poco como amasando como, bueno, ¿y esto qué? Entonces antes de repente las letras eran algo en donde todos entrábamos muy de plano a escribir letras y teníamos 3, 4 letras escritas y escogíamos un poco de nuevo la que se sintiera mejor. Pero en este disco estamos siendo mucho más claros en de qué va la canción, ¿no? Entonces cuando llega una letra, obviamente digamos que todos levantamos la mano y de pronto pues empiezan a hacer unos temas de ajustar sentidos o demás, pero creo que justamente con esa
limpieza que queremos tener, sin tener que ser como densos o de hecho más o menos, sí, más confusos. Queremos tener claro qué es lo que se quiere decir y por qué se está hablando de eso en la canción. Entonces creo que ha sido también muy lindo como trabajar este disco desde esa claridad. Buenísimo, buenísimo. Va a parecer que no tiene nada que ver, pero creo que un poco, viendo el documental de Juan Gabriel, un poco medí de una forma distinta el vínculo de un artista con su productor, ¿no? O sea, cómo a lo mejor interpreta de cierta forma el productor lo que está buscando el artista y la importancia de que esa comunicación sea brutal, ¿no? Y con Kiko a lo mejor llevan ya bastantes discos trabajados, pero no es la misma relación, ¿no? No es el mismo conocimiento, ni las mismas herramientas, ¿no? ¿Qué fue distinto en esta ocasión? ¿O qué fue eso a lo que regresaron que los conecta de una forma muy particular con Kiko como productor? Yo creo que con Kiko, primero digamos que a diferencia del primer disco, además en el que él fue ingeniero, claro, la relación ha cambiado y nos hemos vuelto mucho más amigos, ¿no? Hoy en día como que es un amigo nuestro, ¿no? Y antes tal vez tenía como era una figura como casi que paternal para nosotros, ¿no? Claro. Nosotros éramos chiquitos y hasta y un pues poco era lo que como, diga Kiko, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso pues claro, se ha ido nivelando y nosotros en la experiencia también de hacer discos, pues nos volvimos muy amigos y en esa confianza pues también creo que lo que pasa con él y en este disco es como como esa dimensión o como esa dimensión en la que nos ponemos todos en la misma energía de empezar a compartir música y empezar, miren, me lo imagino así, me imagino las baterías así, compartiendo referentes, como esa, cuando decimos vamos a hacer un disco y empezamos como, bueno, ¿qué nos imaginamos? Y empezamos a todos como a soñar un poco como estéticamente con el disco y demás. Eso por un lado, como eso que pasa antes con Kiko, y entonces en la maquetación y nos reunimos en Bogotá, ¿no? Y vamos a almorzar, y ¿no? Es como todo ese ritual que tenemos como con él, de compartir música y de como definir como muy en amistad como el camino del disco y empezar a maquetear, ¿no? Y en el alto, pues lo mismo, ¿no? En el alto, cuando vamos a grabar, pues de nuevo, con él es como entrar en ese estado mental, como de todos, de confianza, de amistad, de parchar una semana, de como ese estado, pues de nuevo, ¿no? En el que entre todos, pues sabemos que estamos construyendo nosotros desde lo que hacemos y él también desde su cabeza como tan orientada al sonido y a la estética del sonido y a la estética de la ingeniería de sonido, porque él es un ingeniero de sonido, pero nos da mucho más y tiene la cabeza llena de discos y oye un montón de música, entonces como esa refrescada ¿no? Entonces, y en la noche ponemos, miren este concierto de Idols en vivo y lo vimos y nos fue, pucha, mañana vamos a entrar a grabar No hay amor sin alma y como eso nos afecta, es realmente poderoso, sí. Qué chido que esas referencias son las que yo tengo, por ejemplo, cuando los escucho a ustedes, ¿no? Quiero escuchar un buen disco en vivo, o que buena a lo mejor no es el adjetivo, ¿no? Pero un disco en vivo que me transmita algo, escucho alguno de ustedes, ¿no? Bueno, el de ustedes. O un disco bien grabado que tiene una sonoridad brutal, escucho a ustedes. Qué chido que de esa forma se logre, ¿no? ¿Sienten que rompieron alguna estructura, cruzaron algún límite con este disco? O sea, por ejemplo, tener estos dos mundos con dos canciones en un disco puede ser romper una barrera o tomar un riesgo, ¿no? ¿Sienten que les pasó algo así en este disco? Yo creo que siempre nos estamos como retando, digamos. Creo que hay bandas que son muy buenas y creo que es muy acertado también como pues en la construcción del sonido de la banda y comercialmente como ser consistente en el sonido. Y creo que nosotros no hemos logrado eso, ¿no? Y eso tiene pues obviamente de nuevo como ciertos retos o ciertos peros, pero de nuevo nosotros creo que nos cansaría mucho tener discos que se repiten. Claro. Y desde ahí digamos que creo que cada disco estamos todo el tiempo como diciendo, bueno, ¿cómo lo hacemos distinto otra vez? Habiendo dicho eso, de todas formas creo que en este disco sí tratamos de alguna forma volver a orígenes de la banda. Queríamos un disco que de todas formas fuera muy guitarrero. Al comienzo nos lo imaginamos yo creo que mucho más popero,
pero pues de repente igual aparecieron como las guitarras también como una conversación como muy clara, obviamente también el bajo de Andy, entonces creo que fue sí como volver a orígenes, pero de nuevo pues no, nunca se puede negar el presente, ¿no? Entonces como pues estamos acá de nuevo como con este manto o este velo de liberarnos, de aligerarnos, y yo creo que desde ahí pues pudimos de nuevo explorar. De repente lo podemos poner pues como géneros en donde no habíamos estado, ¿no? Como si vas a un Ven a visitarme, creo que ya habíamos de repente explorado canciones electrónicas, pero pues creo que acá profundizamos de nuevo en una onda de trip hop en donde estamos como en otro universo muy distinto. De nuevo, el ruido, digamos, que manejábamos como antes, como que ya era como estridente y de alguna forma denso, como canciones, no sé, como La Fuente o Magia Negra. Ahorita creo que también lo exploramos mucho más desde lo electrónico y de nuevo también como con una limpieza, con un nuevo amor sin alma. Entonces sí, creo que cada canción fue de nuevo como una exploración hacia estar en lugares que de repente son familiares, y que sí evocan, digamos, como algo que en donde ya hemos habitado, pero que no, nos refrescan por lo menos a nosotros. Claro, Y creo que lo ahí más está la magia. importante. Sí, es lo más importante, ¿no? Eso está buenísimo. Me gusta mucho también crucemos esta parte de Fer Casillas Ujú. y a lo mejor yo lo interpreto de cierta forma, pero ¿cuál es la historia detrás de la canción para ustedes? Y de invitar a Fer, ¿no? Sí. No sé si tenga que ver una cuestión como más personal, de convivencia, o es un estado en el que pone la voz de Fer. ¿Qué sienten que es lo que fortaleció la canción al invitarla? Sí, creo que antes de que apareciera Fer, justamente esas como de las canciones que aparecieron del lado más literal de hablar de baile, ¿no? Como de decir, queremos un disco que uno pueda bailar y que evoque el movimiento, como que esa canción salió como tal vez muy derecho de, bueno, vamos a bailar, pues vamos a poner una canción ¿no? Con bombo negra y un bajo así ¿no? Y desde ahí salió. Pero naturalmente pues se volvió una canción muy popera y pues melódicamente muy fuerte, ¿no? Es una canción con muy pocos acordes y una melodía, ¿no? Sí, digamos muy propia del pop. Y en ese sentido, como que cuando empezamos con Majo a buscar, bueno, ¿quién queremos que alguien cante acá? Porque en esas canciones especialmente siento que nosotros podemos hacer muy bien solos otras canciones, como tal vez las más estridentes y demás, y donde más estamos, pero en este tipo de canciones creo que traer a alguien aporta un montón. Pasa algo parecido con En el Mar, ¿no? Con Juan Pablo Vega. eh, y desde ahí dijimos como acá, esta es la canción, ¿no? Esta es la canción para llamar a alguien, a una chica, ¿no? También nos imaginábamos ese color que tiene la canción. Y desde ahí se lo enviamos a Fer. Y fue bellísimo, creo que le aporta a la canción como una frescura ¿no? Y desde ahí, digamos que también desde la voz, ¿no? Mi voz particularmente es como fuerte y ronca y demás, y para estas canciones ella le aporta como ese Claro. contrapeso. Entonces creo que es muy bello el resultado. Siento que también fue como muy afortunado que coincidiera en un momento de Fer Casillas, que había trabajado con Francisco Victoria y como que también ella estaba hasta interpretando el pop de una forma distinta, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que eso estuvo buenísimo. También creo que la portada del disco transmite algo. ¿Qué sienten qué es lo que estaban buscando ustedes para esa portada? Y no sé si recuerdan el momento en donde les hizo clic, que eso era lo que iba a representar este momento para ustedes. Sí, yo creo que ahí con la carátula hay un par de cosas que son bien relevantes para nosotros y para el disco. En primer lugar, pues todos los discos anteriores habían sido pues ilustraciones o artes, digamos, como mucho más, digamos, como que evocaban de repente una cosa un poquito más abstracta. Y ahorita dijimos, pues eso somos nosotros, ¿no? Y creo que eso de nuevo tiene que ver con el fondo del disco y es soltemos un montón de cosas y conectémonos con unas cosas interiores, pues que de nuevo es como ahora somos nosotros tres, Claro. y acá estamos, ¿no? Y poder literalmente mostrarlo en una foto creo que es poderoso. Y el otro tema que también que también creo que nos conecta de nuevo con los orígenes es el paisaje, ¿no? Nosotros si vamos muy hacia atrás, pues de nuevo todo lo orgánico, de lo que fue un Pedazos de Papel, nuestro primer disco, que era pues totalmente folk y acústico y también anaranjado, que tiene todos estos paisajes
como que también nos volvimos a poner en paisajes en donde incluso las primeras fotos que nos tomamos en la historia de la banda eran un poco ese tipo de fotos. Entonces creo que de nuevo fue mezclar el quiénes somos ahora con quiénes, de dónde venimos, y poder pues hacer un retrato de estos tres personajes que están como en este universo que somos, ¿no? Sí. Y creo que ahí creo que se representa eso como dentro de la carátula. Hombre, pues qué fino. La verdad es que voltear al 2025 y ver que ese es uno de los discos, eso va a ser increíble. ¿Cómo se llevan con las reseñas que ha habido del disco? ¿Comulgan con algo en particular que se haya escrito sobre el disco? Que digan, mira, alguien hizo esta lectura del disco y sí es totalmente. Sí. Algo que se les haya quedado en la cabeza. Algo, pero no me acuerdo quién fue. Hace poquito vi una como de una nueva persona en redes como que está haciendo reseñas y está creciendo y no me acuerdo cómo se llama, lástima. ¿El enemigo? Pero no es el enemigo. Pero sí, pero leyó justamente como que le hizo una pieza en la que empezó a hablar de cada canción y cada canción y cada canción y una por una y como que tan, ¿no? Como que decía, interpretaba cosas que pasa muy poco, como realmente como encontrarse con esos periodistas que empiezan primero que hacen una reseña del disco, y que cuando hablan de cada canción empiezan como a hacer suposiciones y hay veces dicen cosas que de hecho le revelan a uno, ¿no? Al contrario, ¿no? Que eso también es bonito, como desde esas interpretaciones que uno dice, pues sí puede ser por ahí, pero no me acuerdo cómo se llama. No sé si usted tiene una en la cabeza que tengamos. No, siento que hubo una que sacó Rolling Stone, que creo que también, eso fue como esa es la que tengo presente. De eso, no, la verdad no he visto reseñas. Qué bien. Pero sí, también fue lindo y creo que coincido con que también incluso pues ya con el tiempo uno de alguna forma construye como vínculo con periodistas. A veces hay personas que no tienen ni idea de que te hacen una reseña, o de pronto ya hay periodistas que de alguna forma pues que en su oficio siguen la banda, ¿no? Claro, y poder como ver ese retrato, digamos, como esa interpretación que hace en este caso pues con Rolling Stone, que siento que hay una relación como muy, muy chévere en donde nos han seguido la pista. Como que hay mucho atín, digamos, como en esa lectura del disco. Está buenísimo. ¿Y en vivo qué tal? Que ese es como tal vez el de los feedbacks más emocionantes, ¿no? El poder escuchar una canción en vivo o tocarla en su caso, ¿no? ¿Cómo fue tocar en Aguascalientes? ¿Ya estrenaron varias? Ya estrenamos varias, sí, ya tocamos varias por primera vez. Creo que está tremendo porque además del disco, esta gira nos obligó, y obviamente el tema de nuestro baterista y demás, nos obligó a reconstruir las canciones. Exacto. ¿No? Entonces ya de entrada empezar con canciones que nunca hemos tocado en vivo, ya nos tocó cambiarlas. Pero ha sido realmente poderoso y siento que como coyuntural para la banda lograr montar este formato, porque creo que es un formato que ya no es como convertirlo del formato acústico de rescate, digamos, de cuando no podemos tocar con baterista, a convertirlo en algo que es una propuesta en vivo distinta. Y de hecho ya lo que está pasando y lo que vimos en Aguascalientes es, bueno, ya tal vez incluso en Bogotá cuando vamos a ir con baterista, la mitad del show o varias canciones vamos a hacerlo así. Creo que empiezan a pasar cosas distintas. Fue un reto tremendo porque en Bogotá, preparando la gira, como que nos costó mucho trabajo entender que ya no es la guitarra, ¿no? Como entender como otra fuente del poder, ¿no? De entender como que podemos generar poder desde otras partes. Y entonces eso fue tremendo. Veníamos y casi que el show de Aguascalientes, creo que ha sido la vez que menos seguros hemos estado al montarnos a un show, cuando nos montamos y decimos, bueno, es lo que es. Claro. Y creo que rompimos ese muro finalmente, ¿no? Como que ya lo tocamos en vivo una vez y eso como que hace un clic en la cabeza, salió muy bien y entonces ya, como que estamos emocionados de cómo va a seguir evolucionando ese formato, ¿no? Entonces, buenísimo. Está poderoso. Siento que es como cuando un equipo de fútbol juega con 10, ¿no? Claro. Dices, ay, sí. Eso está emocionante y qué bueno que lo están disfrutando también. Hay oportunidad de ver otro concierto de Hola Vila en México, ¿no? Sí, ahorita, o sea, creo que ahorita hemos estado súper suaves porque fue Aguascalientes y el resto ya llegamos acá a Ciudad de México, hemos estado como también viviendo como el día,
Pero justo mañana estamos en Rebel Rebel acá en Ciudad de México. Va a estar también buenísimo. Va a ser pues obviamente un show en donde tenemos un poquito más de tiempo y también Claro. vamos a... Justamente ya ahorita vamos para ensayo y ya dijimos, bueno, listo, metamos esto, bueno, ya como para ir perfeccionando la gira, que eso también es muy emocionante. Después de Rebel Rebel mañana hacemos Guadalajara, nos vamos al C3, ahí también volvemos, será como volver a Guadalajara Claro, sí. una noche y de ahí nos vamos a Pachuca. Y el viernes estaremos justamente pues con los Petit Felas allá en Pachuca. Buenísimo. Y volvemos y empezamos el Tour Colombia. Uf, perfecto. Pues qué gran diferencia y qué afortunados nosotros de agarrar este arranque de ciclo. Sí. Y pues muchas felicidades, en serio. Una Muchas gran gracias. experiencia escuchar este disco, como los anteriores, por supuesto, de Olavil. Pero está buenísimo celebrar este presente. Mil gracias por Muchas tenernos. gracias. Felices de conversar contigo. Pues mañana no se olviden, ahí en Rebel Rebel, esto es muy cerca del monumento a la revolución, del monumento al Ángel, Ok. a una cuadrita en realidad, ahí en Oxford. Ok. Y pues muchísimas gracias. Ustedes felices. ¿Cuál eligen para cerrar de Movimientos para Soltar el Alma? Pues cerremos la entrevista con la canción que cierra el disco. Ven a visitarme. Venga, pues así cierra y esto fue Olavil en Signos FM.